Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Una respuesta al engaño, Alesi, presentado por Publicaciones Evolucionistas como Scientist Nature. En agosto de 2017, varias organizaciones internacionales de ciencia y noticias informaron que se había encontrado el llamado ancestro común de humanos y simios. Muchas publicaciones evolucionistas en Turquía también se subieron al carro sin hacer la investigación necesaria sobre el tema. Alesi de _baby_ap basado en un artículo publicado en la conocida revista evolucionista Nature, el informe afirmaba que el fósil descubierto en Kenia, llamado Alesi, y presuntamente de 13 millones de años, puede ser el llamado ancestro primitivo de todos los humanos y simios. Punto. Este fósil, desenterrado de las capas de roca en la región de Napudet en la parte norte de Kenia, al oeste del lago Turkana, pertenece a una especie de simio extinto que se estima que vivió hace 13 millones de años. Este cráneo fosilizado de un simio infantil de 16 meses de edad estaba bien conservado porque fue enterrado bajo tierra por una erupción volcánica. El cráneo es lo suficientemente pequeño como para caber fácilmente en una mano y las estructuras dentro de él, incluso los pequeños canales auditivos bien conservados, permiten un examen detallado. De hecho, revistas como Scientist llamaron a este pequeño cráneo, el cráneo de mono extinto más completo en el registro fósil hasta ahora, confirmando que pertenece a un mono. De hecho, toda la información disponible sobre el fósil consiste en lo siguiente: nariz pequeña, parecida al gibón, dientes parecidos a gibones, tubos auditivos tipo chimpancé, calavera tan grande como un limón. Cuando observamos cuidadosamente el contenido de las noticias sobre este fósil, nos damos cuenta de inmediato de que no hay hallazgos concretos que sugieran que pertenece a uno de los ancestros comunes más antiguos de humanos y simios. La obsesión de los darwinistas con la evolución. Como se puede ver, este fósil se presenta insistentemente como un nuevo descubrimiento que revela el llamado vínculo evolutivo entre humanos y simios, a pesar de que claramente pertenece a un simio. Los hechos están siendo distorsionados por preocupaciones ideológicas y el cráneo ha sido presentado como el ancestro más antiguo de los humanos, para ser utilizado como material de propaganda. La forma en que los darwinistas conducen la ciencia funciona de la siguiente manera: el científico darwinista también observa inicialmente los hallazgos científicos sobre fósiles u organismos vivos actuales, pero como cree en la evolución con todo su corazón, produce una historia completamente diferente para adaptar la verdad a su creencia darwinista. Sin embargo, el método científico lo obliga a presentar los hallazgos verdaderos claramente, sin distorsionarlo con una visión ideológica. Los hallazgos, conclusiones e interpretaciones científicas deben ser comprobables. Este método se aplica a todas las ciencias duras, pero es diferente cuando se trata de científicos darwinistas. Ninguna revista que se haga llamar científica pregunta a los darwinistas en qué se basan o en qué datos científicos basan sus comentarios no científicos, porque los editores y editores de estas revistas también son darwinistas. Usan la ciencia como material de propaganda para la evolución. El darwinista cree primero en la evolución, luego practica la ciencia. La creencia supersticiosa de la evolución invalida la neutralidad científica de estas personas y, como resultado, sus interpretaciones terminan siendo sesgadas. Tanto es así que, si hay alguna evidencia en contra de la evolución, intentan ajustarla o explicarla en el marco de la evolución. Aunque cada nuevo fósil desenterrado demuestra la creación de los seres vivos de Dios e invalida la idea de la evolución, ningún darwinista lo acepta. De hecho, no quieren aceptarlo. El engaño de Alesi. Alesi es un fósil de un cráneo completo y pertenece a una especie de mono extinto. No demuestra una sola característica que los darwinistas puedan interpretar como evidencia de un antepasado común. A pesar de esto, ¿qué causó que los evolucionistas escribieran una historia falaz sobre un antepasado común? Al no encontrar evidencia en los registros fósiles, los evolucionistas trasladaron su llamada teoría al entorno digital y produjeron porcentajes de similitud genética entre cada organismo vivo. La afirmación de que los chimpancés y los genes humanos muestran un 95-98% de similitud se basa en tales cálculos. Nuevamente, a través de algunas fórmulas programadas en una computadora, han inventado una velocidad de mutación que se presume válida a lo largo de la historia. De esta manera, calculan la cantidad de años que deben haber pasado desde el llamado ancestro común para que se produzca la diferencia calculada entre chimpancés y humanos. La afirmación de que este ancestro imaginario debe haber vivido hace 6 millones de años se procesó nuevamente con la ayuda de una computadora, y aunque no es científicamente válida, esta predicción se ha publicado en revistas darwinistas. De hecho, lo que se está haciendo aquí es la encarnación de la creencia darwinista en la evolución a través de programas estadísticos. Pero no hay hallazgos fósiles que prueben que estos cálculos reflejan la verdad. Dado que se observa que Alesi tiene unos 13 millones de años, es mucho más antiguo que el llamado ancestro común, cuya edad se calculó inicialmente en una computadora como 6 millones de años. Alesi, por lo tanto, también debe ser un ancestro común, ya que, siguiendo la misma lógica, es más antiguo que el llamado ancestro común. Entonces, ¿hay alguna evidencia encontrada en el fósil de Alesi que sugiera que sea un ancestro común? Ciertamente no. De hecho, como los autores ya han declarado, el examen de las características craneales del fósil reveló que es muy similar a las especies de simios que viven hoy. La existencia de características similares no es evidencia de evolución sino de una éstasis en los registros fósiles, que apunta a la creación.
Nengo, uno de los autores del artículo, dice, si comparas a Alesi con todos los seres vivos, se parece más a un gibón. 3. Es obvio que existe un sesgo ideológico detrás de la afirmación de que Alesi es un antepasado común a pesar de que los científicos coinciden en que tiene similitudes con un gibón. Si un fósil se parece a un gibón, entonces solo puede ser un antepasado de los gibones. Podemos concluir de esto que, para los darwinistas, no hay diferencia en el aspecto del fósil de Alesi ni a qué especie pertenece. Ya sea que el fósil desenterrado parezca un gorila o un orangután, la lógica ideológicamente motivada de los evolucionistas nunca vería la verdad e invariablemente presentaría reclamos de un antepasado común. Conclusión. Como podemos ver, el fósil de Alesi ciertamente pertenece a un simio basado en sus características anatómicas y no tiene similitudes con los humanos. Hasta la fecha, se han encontrado innumerables fósiles de simios y la mayoría de ellos pertenecen a varias especies extintas de simios. No hay hallazgos en ningún fósil descubierto que lo identifique como una forma intermedia entre humanos y especies de simios o como un ancestro común. Todos los fósiles de simios desenterrados hasta la fecha revelan solo un hecho: los simios fueron creados con todas sus características perfectas instantáneamente, y no han sufrido ningún cambio en el transcurso de millones de años, es decir, nunca han evolucionado. Referencias. 1. http://www.telegraph.co.uk/ciencia/20173-med-alesi-113-millo-jar-oel-med-baby-ape-putinguión-face-erliest-2. https://www.neuxcientis.com/article/2143384-ancient-school-belonged-to-a causing of the ape common ancestor /3 http://www.news.com.au/technology/ciencia/archaeology/ancient-ancestor/news-ater-african-rots-uf-r-ape-manguion-ancestor/news-story/7 de 3uf073bcbb1cbb69a25